Recuerdo mis primeros años de cristiano. Bueno, pongan eso entre comillas, porque después aprendí que no había conocido el evangelio, ni me había arrepentido, ni había nacido de nuevo. Así que, es más, comenzaré de nuevo. Recuerdo mis primeros años como simpatizante del cristianismo, que muy frecuentemente vivía angustiado al no poder saber con toda seguridad si yo era salvo. No estaba seguro de mi salvación. Imagínate. Y un buen amigo de muchos años en la iglesia quiso ayudarme. Me preguntó si había hecho la oración del pecador y yo asentí. Por supuesto. Entonces me dijo, entonces ya eres salvo. Esa es la fe que debes tener, creer en tu salvación, me dijo. Y así pasé años engañado, confiando en que era salvo porque había repetido unas palabras que nadie nunca dijo en la Biblia. Y lo peor, mi fe estaba anclada en que oré. Mi fe estaba anclada en mi acción y por eso en mis méritos. Creía ser salvo porque creía haber hecho lo que tenía que hacer. Eso es algo que debemos atender constantemente porque es un problema que se multiplica de manera impresionante al interior de la Iglesia de Cristo. Multitudes de personas que creen haber sido salvas y no lo son, y van camino al castigo eterno, pero creyendo que pasarán la eternidad con Cristo. Nuestra última lectura de Colosenses fue esta. Y aunque ustedes antes estaban alejados, Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes, y aquí sigue diciendo, y eran de ánimo hostil. Romanos 5 dice que éramos enemigos de Dios y merecedores de su ira, pero que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sigamos leyendo Colosenses, que dice que estábamos ocupados en malas obras. Efesios 2 dice que andábamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y luego aquí dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. No es un evento futuro, quiero recordárselo. No habla de algo que esperamos ser, sino de algo que ya ha sucedido. Fuimos reconciliados. Nuestro perdón ya ha sido otorgado. Nuestra victoria ya ha sido otorgada. Pero también el propósito de nuestra reconciliación. Pablo dijo que fuimos reconciliados a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. No se nos otorgó el perdón solo por perdonarnos. Fuimos reconciliados con Dios para que funcionáramos en una nueva vida, en una nueva naturaleza que Dios diseñó. Hay una relación necesaria entre reconciliación y propósito, pero la reconciliación ya ha sido entregada, pero no por méritos, no por voluntad humana. Y entonces tenemos un problema muy trágico, porque mucha gente vive su vida como los paganos, enemigos de Dios, andando en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, pero creen que han sido reconciliados, pero no han nacido de nuevo. Son lo mismo que siempre fueron. Muchos creen que son, pero no lo son. Pero ponen su confianza en que un día, en algún lugar, repitieron una oración o simpatizaron con el evangelio. Pablo dijo a los de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí está la evidencia. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En Mateo el Señor dice unas palabras muy interesantes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es quien dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad.
Esa es una de las más grandes tragedias de la iglesia. Gente que cree, que está convencida que es salva, pero vive gobernada por los mismos apetitos que los que no tienen a Cristo y tienen la convicción de pararse incluso delante de Cristo y alegar con Él y discutir que ellos pertenecen al reino de Dios, aunque Cristo nunca los conoció, porque son gente que vive para sí. Su fe no es fe. Es solo confianza y está puesta en algo que siempre decepciona, el corazón del hombre. Creen que son salvos porque ellos oraron unas palabras o porque hicieron algunas cosas, pero nunca pusieron su confianza en Cristo, nunca hubo arrepentimiento y nunca hubo un nuevo nacimiento. En Primera de Juan leemos esto, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No significa que no hay resbalones o tropiezos, que no hay equivocaciones o decisiones tontas. Las cometemos. Por eso en esta lectura de Primera de Juan, los versículos anteriores dicen: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hay tropiezos, resbalones, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo lo hacen evidente en su día a día. No es que fueron salvos por sus méritos, fueron salvos por los méritos de Cristo, pero luego con sus obras, con su testimonio, anuncian de la conversión que hubo en ellos. Efesios 2 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, la salvación, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por, pero somos salvos para buenas obras. Les decía hace un momento que hay una relación necesaria entre lo que Dios hizo en nosotros y lo que luego nosotros hacemos en Dios. Una cosa testifica de la otra. Si yo cambié, si yo no vivo como antes vivía, es un testimonio a lo que Cristo hizo en la cruz para darme una nueva vida. Por eso aquí, cuando Pablo nos está hablando de que fuimos reconciliados, nos habla también de un propósito detrás de nuestra reconciliación, que es una vida que exhibe a Cristo, que testifica de Él. Y luego escribe: esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. Ahora, hay dos cosas aquí que quiero comentar acerca de esto, Una es que esto refuerza lo que recién les decía. Hay gente que cree que está en la fe, que dice que está en la fe, pero aquí leemos a Pablo decir que esto aplica solo a los que de verdad permanecen en la fe. No se trata de lo que alguien diga, no se trata de lo que alguien crea, se trata de una verificación de realidad, los que de verdad permanecen en la fe. Pero lo otro que quiero comentar es que muchos equivocadamente leen esto como si nuestra reconciliación dependiera de nuestro desempeño, como si Pablo hubiera dicho: si ustedes permanecen en la fe, Él los reconciliará. No, dijo que ya fuimos reconciliados. Es más, la frase esto Él hará no aparece en el griego. La frase completa, no el versículo, la frase completa dice: si ciertamente permanecen la fe establecida o arraigada y firme o inmovible, y no irse, no pasarse, no alejarse de la esperanza del evangelio que oyeron. Es decir,
El hecho que fuimos reconciliados se hace evidente en que permanecemos. ¿Cómo podemos saber si fuimos reconciliados? Nuestra vida testifica de que no somos los mismos. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es que cambiamos por lo que hacemos, pero lo que hacemos testifica que cambiamos. Nuestra vida espiritual, que es interna e invisible, se hace pública y visible. Nuestro Señor dijo, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y en Mateo le leemos decir, ustedes, nosotros, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, no se puede. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si ciertamente permanecen en la fe establecida, arraigada, y permanecen firmes, permanecen inmovibles y no se alejan de la esperanza del evangelio que oyeron, se hace evidente que han sido reconciliados y que ustedes permanecen en el evangelio. Un evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro. En griego dice diácono, servidor. He platicado con decenas de personas cercanas a su muerte. A muchas de ellas les aterra morir porque le temen a lo desconocido. Es un temor muy humano. No todos son exploradores, no todos son osados aventureros. A muchas personas les aflige lo que desconocen. Cuando fuimos a Colombia, nadie buscaba comida colombiana. Los mexicanos que iban conmigo querían comida mexicana y la encontraron. Y los americanos buscaron hamburguesa y supieron a dónde ir. Para mí, el pastor Miguel Morales, de allá de Bogotá, me invitó a su oficina a beber un tinto. Y yo me sorprendí, pensé que hablaba de un vino. Pero no, así le dicen al café negro, muy fuerte. Y me bebí mi tintico acompañado de ajiaco. No sabía qué era cuando me ofrecieron, pero dije, bueno, va. Lo bueno que terminó siendo una sopa de pollo con diferentes tipos de papa, con hojas de guasca, con elote, crema de leche, no sé qué tantas cosas. Cuando fuimos a Europa, comí lo que ahí comen. En Turquía, el queso estaba muy seco y muy amargo, malo. Pero las delicias turcas eran un festín, especialmente las de pistacho. En la República Checa, al menos en Praga, el sabor de la comida estaba muy fuerte. Como si cocinaran la carne con sangre, pero en Suiza el chocolate y la nieve estaban deliciosos. Y en Alemania, más que nada, había embutidos en la calle y regresé enamorado de los bratwurst. Pero en Italia, oh mi Dios, qué deliciosa comida. Así dejé mi plato. ¿Por qué hago este recuento? Porque en los viajes siempre tengo amigos de México que llegan a otros países buscando tacos. Y yo amo los tacos. Pero hay personas que no se atreven a conocer lo que no conocen. No les gusta lo desconocido. A la gente así frecuentemente también le asusta la idea de morir. Y estoy hablando en específico de cristianos. Y no digo que le teman a la eternidad. Están en Cristo y lo saben. Y saben que hay detrás de la muerte. Y muchos me han dicho que no le temen a la muerte, sino a morir. Es decir, lo que les asusta es la transición entre aquí y allá. Yo no temo a la muerte, pero sí a la idea de morir en medio del mar. O de morir por asfixia. Mi infancia tuvo películas que me traumaron. Y le he rogado muchas veces al Señor acerca de esto, pero al final yo sé que Él hará lo que sea mejor y así lo acepto. Pero no temo morir. Pero el cómo sí me inquieta. Por eso entiendo a los que en su lecho de muerte me han llamado para que los acompañe por la amistad que tenemos, o a quienes se saben cerca de su fin y me llaman para hablar.
Pero quitando ese miedo a lo desconocido, hay dos cosas que frecuentemente encuentro en las angustias de quienes están cerca de la muerte: el miedo a la futilidad y el miedo a la posteridad. Les da pánico preguntarse si su vida sirvió de algo. Esa es la futilidad. Y les da pánico pensar si serán recordados. Esa es la posteridad. Y están ahí preguntándose si lo que hicieron valió la pena o si lo que dejaron será valorado. Pero la verdad cruda y espeluznante para muchos es que no importa qué tan amados seamos, en menos de 100 años ya nadie sabrá de nosotros. Y 100 años a la luz de la eternidad es solo un suspiro. Y 100 años es más que el promedio de vida del hombre. Y nuestra vida se va rapidísimo. Y en ese miedo buscan la tranquilidad de tener un Dios a quien encomendar su eternidad. Ahora estoy hablando de cualquier persona. Y se acercan a Dios, a cualquiera que les ayude y les dé un poco de esperanza o les aminore el pánico. Pero en el proceso le temen a la opinión del mundo, de la familia, de los amigos, pero no le temen a la de Dios, que es el que al final de cuentas les va a juzgar. Otros van allá con miedo, porque saben que le enfrentarán tras una vida de rebeldía. Pero los que son de Cristo se aferran a Él y se fortalecen en Él y se deleitan en Él. Les decía que he estado al lado de varias personas en su momento de muerte. La última de ellas fue mi propia madre. Y he visto morir a gente en Cristo, abrazándose del Señor y disfrutando de ir a Él. Recuerdo las palabras de un amigo, papá de mis amigos, a quien aprecio mucho y recuerdo con mucho cariño, que cuando moría estaba sonriendo. Sus últimos años casi no pudo hablar, pero estaba sonriendo y estaba diciendo: qué hermoso es mi Señor. Es maravilloso lo que sucede en esos momentos, para bien y para mal. En algunos casos es angustiante, es agobiante, y en otros casos es delicioso. Pero los que son de Cristo se abrazan a Él, y en Él, y por Él, y para Él hacen lo que hacen. Y viven así, y viven con errores, con limitaciones, pero con amor. Esos también son de los que permanecen a pesar de errores y caídas. Porque un cristiano puede alejarse, sí, pero no puede permanecer en pecado, porque su lugar de residencia temporal es el pueblo de Cristo. Pero si alguien está entre el pueblo y cree que es de ese pueblo solo por dónde está o solo porque hizo algo o dijo algo, pero su vida sigue siendo la misma que antes y vive en constante pecado, debo decírtelo: no has nacido de nuevo. Conoce el Evangelio, arrepiéntete y pon tu confianza en Jesucristo y síguelo. Y te digo a ti y le digo a cualquiera que estamos caminando en Cristo: si en el camino te tropiezas, levántate, sacúdete y camina. Camina en este camino que es hermoso, porque vamos caminando arraigados, edificados y fortalecidos en Él, en Cristo, que nos ha reconciliado con Dios. Es en Cristo, es por Cristo y es para Cristo que permanecemos. Como dice Colosenses 1:17, que en Él todas las cosas permanecen.